Mi nombre es Octavio Lara Ibarra, soy instructor gnóstico de esta Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, Delegación Saltillo, Coahuila. Nosotros somos una organización, una institución que lleva aproximadamente aquí en Saltillo unos 14 años impartiendo ese tipo de conferencias de públicas por un lado, pero también cámaras básicas y cámaras avanzadas, como ahorita le decía Rodolfo, con la firme intención de que aquellas personas llamadas al conocimiento gnóstico vayan aprendiendo qué es la gnosis en realidad y vayan aplicando en su forma de vida la gnosis para que en su momento ustedes puedan ir teniendo un cambio radical en su forma de ser. Y de esa manera, pues, uno vaya convirtiéndose en ese personaje que le va a permitir ser, en primera instancia, un elemento de beneficio a la sociedad. Y eso es todo un proceso. Para poder ir logrando esto que le estoy mencionando, bueno, nuestra asociación imparte cursos, talleres, conferencias. Hoy esta conferencia del mundo de los sueños es un tema muy interesante que lo hemos impartido ya en otras ocasiones, que hoy con mucho gusto lo hacemos. Adelante. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy estamos hablando del mundo de los sueños. En esta ocasión vamos a hablar de este tema. Hemos organizado esta conferencia para ir aperturando otro grupo, pero como quiera aprovechamos y vamos aprendiendo los sueños. Entonces les estaba diciendo de que nuestra asociación pues es una organización que se encuentra ubicada en casi 40 lugares del país. En el norte de México está en Monterrey, Monclova, Chihuahua, en Ramos Arizpe, por cierto, ya estamos trabajando. Si conocen a alguien de allá, pues háganle saber y les pasamos la dirección. Nos encontramos en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Manzanillo, en diferentes partes. Y esto se los menciono para que ustedes vayan teniendo la idea de quiénes somos. Somos una organización que se dedica a entregar la enseñanza gnóstica, pero somos una organización que lo va haciendo de una manera bastante seria, bastante institucional inclusive, que eso nos permite tener ese avance en la parte física para que eso se refleje en la parte interna, que es lo que hoy también toca hablar. Bueno, vamos entonces a hablar del mundo de los sueños. Este es un tema que cuando lo impartimos nos gusta hablar de algunas anécdotas que le han pasado a personas, y entre esas personas que son famosas, gente muy que aportó algo a la humanidad y que en base a un sueño le hizo caso al sueño, a esa experiencia onírica, y entonces en base a eso él elaboró un experimento, hizo un invento, dio alguna enseñanza, aportó ideas políticas, sociales, etcétera, y tuvo éxito. Nosotros podemos recordar un poco a aquel personaje que inventó la máquina de coser, por ejemplo. Él no sabía cómo elaborar la máquina porque le faltaba un elemento, no sabía cómo él introducir el hilo en la tela. Y entonces él, en una experiencia onírica, en un sueño, él soñó que fue cazado por un grupo de caníbales. Ese fue su sueño. Y lo llevaron a una de esas ollas que uno ve en la televisión con agua y lo metieron ahí porque lo estaban cocinando. Y entonces los caníbales o aborígenes en aquel entonces, o en esa historia, ellos empezaron a danzar alrededor de esa, digamos, bote con agua donde él estaba dentro, y él observó que iban danzando, pero traían una vara donde en la parte superior estaba perforada, y él le llamó bastante la atención esa perforación, pero se dio cuenta que eso es lo que él necesitaba para poder finiquitar su invento de la máquina de coser. Ya en la mañana él despierta y dice, esto es lo que necesito. Necesito una aguja que esté perforada de la parte de abajo para que introduzca el hilo en la tela. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque esta persona le hizo caso a sus sueños. Soñó eso, lo recordó y lo aplicó en lo que estaba elaborando. Es bien sabido que los sueños son mensajes que se están dando a cada uno de nosotros para que se ayude en su vida. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, estudió profundamente los sueños. Consideramos en lo personal que como él, pues pocos han estudiado los sueños
de una forma tal que describen tipos de sueños, profundidades, simbolismos, que es lo que a nosotros nos interesa también, y las causas de por qué uno sueña tal o cual cosa. En este caso, Sigmund Freud hablaba de ciertas leyes para interpretar los sueños, muy similares algunas de ellas a las que nos enseña la ciencia gnóstica. Pero no nada más Sigmund Freud estudió los sueños. Si nos vamos a las culturas antiguas, encontramos que los egipcios, aquellos personajes de aquel antiguo continente donde se encuentran aquellas pirámides extraordinarias, maravillosas, ellos estudiaban los sueños y ellos daban ciertas enseñanzas para que uno pudiera ir estudiando los sueños que uno tiene y de esa manera ir aplicando aquellos mensajes que nos llegaban por los sueños. Y podemos hablar también de la cultura griega. La cultura griega también hablaba de los sueños. Es decir, había gente que se acercaba a aquellas pitonisas, en aquellos oráculos, lugares donde iban las personas a consultar. Y las pitonisas, que eran las que orientaban, estas personas lo que hacían es de que ellas consumían un poquito de laurel, se lo ponían debajo de la lengua. Todos sabemos de que alguna sustancia debajo de la lengua se introduce rápidamente en el sistema circulatorio y tiene efectos muy rápidos, a diferencia de una pastilla, que el viaje es por el sistema digestivo y luego de ahí se pasa a lo que es el sistema circulatorio. Cuando se pone aquí, pues rápido tiene el efecto. Estas pitonisas entraban en un trance tal que cuando se les preguntaba, ellas respondían, pero en un estado de ensoñación, y eran de esa manera orientados a aquellas personas que iban a preguntarles cosas. Es decir, estaban en un estado de somnolencia, de sueño. Pero fíjense ustedes cómo es esa mecánica. Alguien les daba la orientación. Esto lo mencionamos a manera de darnos cuenta que a través de los sueños se pueden hacer muchas cosas. Y podemos hacer una lista de experiencias de los sueños. Ustedes recuerdan aquellos presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, por ejemplo. Él se basaba bastante en los sueños. Y vaya que no era un personaje así nomás, era un personaje importante con una trascendencia, o más bien dicho, con una trayectoria política muy grande en aquellos tiempos, y aportó bastante en aquellos tiempos a Estados Unidos. Cosas que aún se siguen aplicando. Y él, cosas que aplicaba, las tomaba del mundo de los sueños. Imaginen ustedes cómo es de que grandes personajes le daban importancia a los sueños. Nosotros el día de hoy estamos reunidos aquí en esta asociación para estudiar estos sueños y orientarnos, ayudarnos, entrar en una disciplina del sueño. Es decir, se le llama la yoga del sueño. ¿Para qué? Pues para ir descubriendo quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué soy como soy, por qué tengo tal o cual pensamiento, por qué tengo tal o cual sentimiento, por qué tengo tal o cual acción, por qué soy como soy, así de sencillo. Cuando uno se introduce en el mundo de los sueños, empieza a responderse eso. Recordemos nosotros a Platón, ese personaje que se estudia bastante en las preparatorias, en las clases de filosofía. No sé si ustedes estudian, pero de pronto se acuerdan un poquito de eso. Y él hablaba que el hombre se conoce por sus sueños y no se equivoca. Y con esa frase queremos empezar a desarrollar propiamente el tema de esta tarde todavía, de esta noche. Y queremos hablar de qué es un sueño. Primeramente, ¿qué es un sueño para nosotros? Para nosotros un sueño viene siendo un recuerdo que tenemos visual o auditivo de la noche anterior. Es un descanso para otras personas. Científicamente, pues hay muchas definiciones, pero podemos citar ese estado de la persona en donde fisiológicamente entra en un receso, pero hay una actividad cerebral importante en donde es cuando uno empieza a soñar. Y hay ciertas fases específicas sobre los sueños. Sin embargo, la gnosis nos enseña que uno debe estudiar los sueños todavía más profundamente. Y para eso ocupamos empezar a tener las herramientas necesarias. Nosotros debemos ir entendiendo y comprendiendo que un sueño es un mensaje, como estábamos diciendo.
son esos mensajes que nos mandan de la parte interna, o desgraciadamente no es otra cosa que repeticiones o acciones que tenemos en el día y que se están dando nuevamente en el mundo de los sueños. Conocimos a un profesor de secundaria que pues él, bastante trabajador, él estaba trabajando, entraba a las 7:30 de la mañana, a la 1:30 terminaba de trabajar, comía algo y a las 2 entraba a trabajar en el turno vespertino y salía a las 8:30 por ahí, son los horarios normales de las secundarias. Entonces él entraba a trabajar en ese horario. ¿Y por qué les cuento esto? Porque él decía, estoy cansado de estar viendo a los muchachos todo el tiempo, de darle las clases en la mañana y en la tarde. Y decía, y hasta en la noche sueño con los muchachos, sueño dando clases. Y él estaba disgustado con eso, estaba cansado, pero sin embargo en la noche hacía lo mismo. ¿A qué vamos con esto? ¿A que esta persona tenía sueños? Que no eran otra cosa que proyecciones de su vida o del día que tenía. Nosotros es muy seguro que hemos tenido algunas cosas así. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Es decir, uno está haciendo algo en el diario vivir y en la noche va a soñar lo mismo o cosas muy similares. Cuando uno tiene eso, no es otra cosa que un sueño de proyecciones de lo que uno hace en el día. Pero existen otro tipo de sueños que son esos mensajes que nos interesan. El mensaje de una proyección de lo que hace uno en la vida, pues no es otra cosa que nos está indicando de que, bueno, cambia de actividad, haz otra cosa, no te quedes en lo mismo, busca hacer otra situación, busca otra actividad, otra tarea, etcétera, porque lo que hace eso, lo que nos indica es que uno está haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y uno se puede pasar 10 años, 20 años, 30 años haciendo lo mismo y va a estar soñando lo mismo. Y resulta que los sueños no es nada más para eso. Si bien es cierto, nosotros tenemos X edad, no sé qué edad tengan ustedes. ¿Qué edad tiene usted, caballero? Disculpe que le pregunte, pero 26. Usted tiene 26 años. Bueno, imagínese, usted tiene casi 9 años de esos 26 años soñando. Fíjense, qué interesante. Y esos 9 años que se la ha pasado soñando, ¿qué ha sido de esa parte de su existencia? Se desconoce de pronto bastante, o por eso la gnosis busca que uno se ponga a estudiar esa sección que está oscura, que uno desconoce. Si una persona tiene 30 años, pues tiene 10 años soñando. En general estoy hablando, en general. Si una persona ya tiene 60 años, pues tiene 20 años soñando. Y esa parte de su vida está oscura. No sabe lo que está pasando con esa parte. Por eso ocupamos estudiar los sueños. Ha habido grandes estudios gnósticamente hablando de los sueños. ¿Por qué? Porque la gnosis invita a que uno vaya descubriendo que los sueños pues son esos mensajes, pero tenemos que irnos preparando a descubrir a cómo entrar a estudiar los sueños. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo prepararnos? En este caso, la gnosis nos enseña que uno primeramente, los sueños que uno tiene, uno empiece a recordarlos. Mucha gente cuando hablamos de estos temas nos dice, es que yo no me acuerdo que soñé. Y afirma, no, pues es que no soñamos, yo no sueño. Y no es que no sueñen, lo que pasa es de que no se acuerda, porque todos sí o sí soñamos, pero la persona no se acuerda. ¿Y por qué no se acuerda? Porque la persona vive en un estado pues absorbido por las cuestiones de afuera, por los sistemas, sistema político, económico, por las cosas del mundo, y es tanto esa influencia que hace que uno no se acuerde. Tiene la persona una pesadez en su cuerpo, no se va a acordar la persona, porque tiene malos hábitos de alimentación, porque tiene malos hábitos de comer a horas que no corresponde. Hasta en eso tienen que ver los sueños. Fíjense ustedes cómo será. La persona no se acuerda porque simple y sencillamente no ha hecho el esfuerzo por acordarse. Así de sencillo.
Hay gente que se puede acordar, pero si no se le acuerda, pues no se va a acordar. Hay gente que si tiene saturada su mente de tantas cosas, de muchas situaciones, pues no se va a acordar. ¿Por qué? Porque no le interesa más bien acordarse de los pendientes, de las cosas del mundo y no pone atención hacia adentro. Eso es lo que importa bastante. La gnosis es una escuela de regeneración que nos invita a ir cambiando como personas y nos invita a que uno vaya teniendo una educación mental, una educación física, ¿sí? Por eso se dice que es de regeneración, porque se necesita que uno vaya teniendo esa nueva orientación y a través de los sueños lo podemos hacer. Asimismo también, pues primero hay que recordar. Adelante. Hay que recordar los sueños. Si uno no recuerda los sueños, ¿qué necesita hacer? Uno tiene que ir recordando los sueños apoyándose en una palabra mágica. Se llama Raum Gaon. Esto se le llama un mantra. Los mantras son palabras de poder, combinaciones fonéticas sabiamente hechas. Y uno puede ser que no le encuentre sentido, pero el objetivo es de que este mantra o estas palabras hacen que uno empiece a recordar. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. ¿Qué más tenemos que hacer para que uno vaya introduciéndose a la interpretación de sus sueños? Porque el mundo de los sueños, en parte, es que uno empiece a interpretar sus sueños. De nada sirve que uno se acuerde de sus sueños y nada más se va a acordar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues interpretarlos. Y ya que los interpretemos, pues aplicar la enseñanza que obtuvimos. Entonces, ya tiene uno este mantra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también? Se recomienda que uno cuando vaya a entregarse al descanso en las noches, todo el mundo lo hacemos, busque hacerlo a horas que no sean, fíjense ustedes, que sea a las 10 de la noche. 10 de la noche. Uno cuando se acuesta a las 10 de la noche recibe energías muy especiales que le permiten descansar mejor y tener más lucidez en el mundo de los sueños. Una persona que se acuesta a las 12, se acuesta a la 1 constantemente, no podrá recordar tan fácilmente los sueños. Por eso estamos hablando que es una disciplina, es la yoga del sueño. Entonces una persona debe de buscar, si realmente anhela estudiar sus sueños, pues buscar este horario. Tener una alimentación que de preferencia haya, merendado, vamos a decir así, como a las 6 de la tarde. Merendado sería la palabra más correcta. Y algo, bueno, que no, como se dice una frase que aprendimos aquí en los estudios gnósticos, uno desgraciadamente ha aprendido a cenar como rey, a comer como príncipe, y a almorzar o desayunar como mendigo. Es decir, estamos al revés. Debemos de almorzar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Es decir, ligero. ¿Para qué? Para que uno esté sutil, uno esté ligero. Y si uno se acuesta a esta hora, va a tener más capacidad de recordar sus sueños. Esta es la disciplina del sueño, la yoga del sueño. Además, invita a que uno escuche música clásica. Música clásica, que es la música que por excelencia se escucha en las escuelas gnósticas. La música clásica permite a la persona que lo vaya llevando a esferas superiores, a áreas internas superiores, a estados de inspiración, a estados de que si uno la sabe escuchar, le permite inclusive que en esos estados del sueño pueda tener chispazos de voluntad de actos en el mundo de los sueños. Iremos hablando un poquito más. Y en este caso, en específico, la música del maestro Ludwig van Beethoven. En este caso. Esa es la música que más se recomienda cuando uno va a introducirse en esta yoga del sueño. ¿Ustedes han escuchado algunas melodías de este personaje?
Bueno, muy bonitas. Les recomiendo las 9 sinfonías para hacer ese tipo de práctica. La 1 estará excelente. La primera sinfonía. La novena es la más conocida, pero la primera puede ayudarnos bastante para eso. No decimos que no escuchen las otras también, pero en este caso, si usan la primera, está excelente. Además, ustedes deben de buscar tener, fíjense, todo esto es práctica, un aroma agradable o una esencia aromática, las cuales, bueno, pues uno las puede adquirir en alguna tienda, pero procurando que sean esencias lo más naturales posibles y de calidad. No sé si Rodolfo me puede traer una esencia que tenemos allá atrás, en un armario de metal, para que, bueno, compartir, que ustedes bueno, de pronto ya las conocen, pero aquí tenemos esta esencia que tiene un aroma muy bonito y que nos permite tener esa inspiración. ¿Sí salió? Sí. Vamos a compartirles las esencias. Hay de muchos tipos, de muchos aromas. Esto lo hacemos nosotros así. Ponemos aquí, queda un poquito aquí. Olemos. Es algo meramente natural. No se está intoxicando uno, no está adulterando nada de eso. Porque es importante que uno cuide su cuerpo. Vamos a pasarla para que si alguien gusta ponerse un poquito, pues lo haga, ¿verdad? Si por alguna razón no lo consideran, bueno, pues nada más pásenla a otro compañero. Entonces, los aromas son importantes, que uno los vaya buscando, y aromas propiamente que, sobre todo, que sean de la madre naturaleza, sobre todo de la madre naturaleza, las rosas, por ejemplo, bueno, no se diga, hay una planta acá en Saltillo que se llama el laurel, el laurel, por ejemplo, bueno, el durazno, no se diga, el azahar, la flor de azahar huele muy bonita, en el naranjo, en el limón. Entonces son aromas saludables y eso a uno le permite tener esa ligereza cuando uno va a entregarse al mundo de los sueños, para que uno sea merecedor de que le entreguen enseñanzas allá. Además, es importante mencionar que si ustedes, bueno, dentro de los estudios gnósticos se habla de lo que es la astrología hermética. Por aquí tenemos la rueda, la guía astrológica, y ahí están los 12 signos del zodiaco. En esa rueda astrológica encontramos muchas características de los signos, y ahí se encuentra la característica, o más bien dicho, la esencia del signo del zodiaco de cada uno de nosotros. Entonces una forma también de utilizar un aroma o una esencia es que uno busque la esencia correspondiente al signo del zodiaco, y eso le va a permitir todavía más fuerza, le va a ayudar más para que uno tenga mayor lucidez de sus sueños. Y entonces, de esa manera uno va sumando estos aspectos y va a tener mayor lucidez y podrá estudiar mejor sus sueños. ¿Los sueños para quién son? Para uno mismo. Son de uno los sueños, no son de otras personas. Entonces, bueno, vamos avanzando. Además, se procura que en la habitación donde uno descanse sea una habitación ordenada. Claro que si hablamos que está ordenada, pues que esté limpia, que esté agradable. Y además que dentro de la habitación se encuentren 3 colores: el amarillo, el azul y el rojo. Colores que nos recuerdan la cromoterapia, un aspecto que... En las paredes. Bueno, fíjense ustedes que esta pregunta, ¿de dónde lo vamos a poner? Si ustedes, digamos, tienen la oportunidad de pintar en su casa las paredes, digamos, un color acá amarillo, háganlo. O bien, si ustedes pudieran, fíjense, estos son aspectos bien interesantes, dibujar ese símbolo en su habitación. Excelentísimo. Excelente. Pero si no, bueno, de pronto tienen una sábana,
una sábana roja o azul o amarillo, la almohada azul, es decir, que estén esos colores en la habitación. ¿Por qué? Porque estos colores generan vibraciones muy particulares que cuando uno se dedica o tiene el anhelo de introducirse al mundo de los sueños, van a ayudarle. Esa es una magia. Dirá uno, bueno, pero ¿cómo? Es que es magia. De pronto ahorita no vamos a explicarlo, pero es una magia que si uno empieza a hacerlo, va a tener esos beneficios. Y tenemos, bueno, que uno tenga esos tres colores en su habitación. Ya hablamos de lo que es la habitación ordenada, y también se nos enseña que uno tenga una ropa cómoda, de preferencia de algodón, y además que no tenga uno un colchón o una cama ruidosa. ¿Por qué sea? ¿Por qué sea espantaloso? Bueno, porque genera precisamente ruidos que interrumpen el estado de sueño biológico que uno tiene. Dirán ustedes, pero eso es algo exagerado. Bueno, en el terreno de los hechos, de la práctica, hemos encontrado que eso interrumpe, que obstaculiza, y que de pronto uno está teniendo un sueño muy vívido, una experiencia bonita, y ese ruido, ese sonido, lo despierta. Y uno, pues desgraciadamente, esas experiencias, pues para que uno las vuelva a retomar, no es tan fácil. Entonces, por eso es de que estamos haciendo una preparación, para que uno entonces pueda evitar esas situaciones. Y además se nos habla de tener una oración especial. En la gnosis se busca la oración y se busca la meditación. La meditación es para escuchar, para recibir, es receptiva. Y la oración es activa, es para pedir, para hablar. Una oración como es, por ejemplo, el Padre Nuestro, una oración de altísimo poder, en todas partes, no importa la forma religiosa que ustedes tengan, pero el Padre Nuestro se está hablando, se está diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y tal, todo eso, estamos hablando, uno está orando, pero luego ocupa uno meditar, están hermanadas. ¿Por qué? Porque ya uno dijo, ya está pidiendo y ahora le van a contestar, pero no es, sí le contestan a uno, pero lo mejor es de que uno esté receptivo para que sepa que le están contestando. Entonces, en este caso, regresando a la oración, vamos a hacer una oración muy especial, muy particular. Dice de la siguiente manera: Tonantzin, teteoinan, oh mi madre, ven a mí. Así. Tonantzin, teteoinan, oh mi madre, ven a mí. Ahí está la oración. Tonantzin, teteoinan, oh mi madre, ven a mí. ¿Y para qué nos sirve esa oración? Porque cuando uno empieza a trabajar de manera ordenada en el mundo de los sueños, necesita una asistencia superior. Uno solo no lo puede hacer. Estamos en tiempos donde uno ocupa sí o sí la orientación divinal. Y Tonantzin, teteoinan, oh mi madre, ven a mí, son palabras, es una oración que uno hace para pedir la ayuda a esa parte divina de nosotros, femenina. Y es quien nos va a tender la mano cuando uno empieza a hacer esta disciplina de manera seria y ordenada, y nos va a tender la mano y nos va a empezar a llevar por el mundo de los sueños. Uno de pronto no va a ver nada, uno nada más va a tener experiencias, pero es que si uno está haciendo esto, es que su parte interna, su Tonantzin, le está llevando, le está orientando, le está guiando en ese camino de ir descubriendo esos misterios del mundo de los sueños. Ya cuando uno va haciendo esta disciplina, estas prácticas, ¿qué va a pasar?
Uno va a empezar a tener sueños más lúcidos, se va a acordar más, va a estar toda la noche soñando y acordándose. Cuando uno despierta en la mañana, lo que uno va a hacer es que uno al despertar, despierta y se queda en el lugar donde está. Si uno despertó de este lado, ahí se queda. Despertó así para acá, ahí se queda. Despertó así se queda. No se va a mover. Cuando uno despierte, biológicamente se queda en esa postura, en ese lugar, y lo que va a hacer es hacer un ejercicio de retrospección para recordar, para refrescar y tener bastante presente todas las experiencias oníricas que haya tenido. Y va a hacer ejercicio de retrospección, entiéndase como ejercicio de retrospección de que el sueño último que tuvo, y luego el que sigue y el que sigue, y así se va hasta lo último que se acuerde. Ya que lo tenga bien clarito, que ya no se le olvide, entonces uno debe de tener una libreta, un cuaderno abajo de su almohada o al lado de su cama, para que ya que tiene bien claro los sueños, no se movió, repasó, ok, ya los tengo claros, entonces toma esa libreta y empieza a apuntarlos, pone la fecha y empieza a apuntar los sueños. Soñé que estaba volando, soñé que estaban dándome unos libros, soñé que estaba entrando en un lugar misterioso, pero me era agradable. Soñé que una persona me tendía la mano, soñé que me daban unas llaves, fíjense ustedes. Y uno dice, ¿llaves para qué? ¿Y para qué son las llaves? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Para qué son las llaves? Para abrir algo. Para abrir algo. Pero fíjense, si nos las están dando, nos están dando las llaves de adelante. O sea, prácticamente no es de a ver si me están dando, pero ¿de qué será? Esa es la parte de la interpretación que se necesita profundizar. Pero si no nos acordamos de los sueños, pues ¿qué vamos a interpretar? Por eso entonces uno va anotando en esa libreta los sueños que va teniendo. Digamos, soñó las llaves, al otro día que soñó, pues va apuntando, al otro día, y eso no son 3 días, es una disciplina, como decía el escritor Rodolfo, pues es práctica, es estar con la constancia, y así es, uno va luchando, de tal forma que positar una cantidad de tiempo, un mes, a ver, deja ver qué soñé el día 9 de abril, y luego que soñé el 10 de abril, y luego el 11 de abril, el 12, el 13, y que soñé el 8 de mayo, pues ya fue todo un mes de estar haciendo anotaciones, y entonces ahí uno va a poder encontrar, ahora sí, una coherencia lógica, un sentido común de todo eso que uno va soñando. ¿Por qué? Porque un sueño, o los sueños de un día, de pronto pues no tienen gran cosa. Es decir, no tienen sentido. Que el mensaje existe, pero aislado, de pronto no nos da mucha información en el nivel que tenemos. Pero ya uno anota en un mes todo eso, ahí sí va a encontrar uno más luces, va a tener más claridad. Y es cuando nos vamos a dar a la tarea de apoyarnos en las leyes para la interpretación de los sueños. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cómo las podemos ir aplicando? Bueno, ¿puedo borrar? ¿Qué es Raum Raum? Este es un mantra que nos permite recordar los sueños. Dice el maestro Samael, fundador de estas instituciones gnósticas, que este mantra es como la dinamita para el minero. Es decir, para nosotros es las palabras mágicas para profundizar y taladrar y recordar todo lo que haya soñado. ¿Sería ya momento de quedarse dormida o al despertar? Uno va a despertar o despierta más bien, pero acuérdense de no moverse, porque los sueños, a manera de que me entiendan, son como nebulosos. Está el sueño ahí está el sueño así nebuloso, pero resulta que uno se movió
se movió uno y ese humo se perdió. ¿Sí me explico? Entonces uno se queda, no se mueve y está ahí, y ahí está, está nebuloso, porque son como neblinas, son recuerdos. Uno los ve y empieza con estas palabras y va profundizando más y se va acordando más, se va acordando más. Es mágico estas palabras, son mágicas. Para eso son, para acordarse, para el ejercicio de retrospección. Bueno, entonces ya uno, habiendo ya llevado toda esta práctica que hemos hablado, sí, adelante. Disculpe, ¿el mantra es mental o tiene que ser emocional? En este caso, la lógica nos indica que sea mental, porque fíjense ustedes, uno está en el lecho, está descansando, despierta, y hemos indicado que uno ahí se quede, y uno mantenga el estado de tranquilidad, de serenidad que uno tiene cuando uno despierta hacia la mañana. Invitamos a que cuando empecemos a hacer estas disciplinas, uno deje a un lado los celulares, los despertadores, porque ¿qué hace un despertador? Pues nos despierta, pero nos despierta así de golpe. Uno tendría que ser muy disciplinado para que eso no suceda, porque se puede, pero generalmente no es así. Entonces lo ideal es de que uno despierta, está tranquilo, está relajado, donde despertó, y uno empieza a recordar y a pronunciar mentalmente. Ya lo sin perder el estado de tranquilidad. Y tranquilo, relajado, las cosas se van dando. La naturaleza de nosotros no da salto ni la de afuera. Cada quien tiene un ritmo. No esperemos tener resultados ya rápido. Es decir, uno vaya haciendo y de acuerdo al avance que tenga, tendrá los resultados. Ya que uno tiene esos sueños registrados, entonces uno se va a apoyar en ciertas leyes para que uno estudie los sueños. Existe la ley de numerología para estudiar los sueños. ¿Por qué? Porque mucha gente, sobre todo cuando se está acercando a los estudios gnósticos, empieza a soñar números. Y los números son entidades vivientes que nos están diciendo algo. El mundo de los sueños es simbólico. Por eso uno sueña un número. Es un símbolo. Pero ¿qué representa ese símbolo, ese signo en todo caso? Algo. La gnosis nos entrega las claves para que uno sepa, bueno, si sueño uno, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Porque generalmente los sueños son simbólicos. Es decir, no nos dicen así clarito todo, porque no es el lenguaje de allá. El de nosotros así lo hemos aprendido, pero así no es allá. Entonces está lo que es la ley de numerología, está la ley de analogías filosóficas, ¿verdad? Y está la ley de los contrarios. ¿A qué se refieren estas tres leyes? Bueno, de numerología, ya mencionamos un poquito de que si uno sueña tal o cual número. Si uno sueña, digamos, esto lo mencionamos en cuestión de las analogías filosóficas, si a ustedes les gusta la música, podrán entender más fácilmente esto. Uno escucha una melodía y se dice en esa melodía que está lloviendo mucho. ¿Qué nos está indicando? Hay una canción que dice, no ha parado de llover. Y resulta que quien está triste es la persona y no para de llover, pero haciendo una comparación a las lágrimas. La lluvia se relaciona con las lágrimas. Es una analogía filosófica. Si me explico, hay muchas canciones que nos dan mensajes de ese tipo. No sé si ustedes hayan escuchado algo así, pero realmente es así. Y si uno le pone atención va a encontrar bastantes analogías. Digamos, uno está en cuestión de las analogías filosóficas. Si a uno sueña que le están dando un libro,
Eso está un poquito más claro. ¿Qué representa? Que le van a dar conocimiento, no es que le vayan a dar un libro físico así tan, ¿no? Sino más bien es el medio de hacerle saber que va a recibir conocimiento. Hablábamos hace ratito de las llaves, ¿verdad que sí? Bueno, a una persona le dan unas llaves, le dan una llave, ¿qué simboliza? No es de que le den la llave de una casa para que se vaya a vivir propiamente, no, sino que le están dando una clave para que pueda accesar a algo más, pero está en él que la utilice, porque no le están abriendo una puerta y lo estás metiendo, eso es diferente. Más bien le dicen, ten, aquí está, tú sabes, si vas, abres e ingresas, pero que puedes hacerlo, lo puedes hacer, y nos dan la llave. Piense ustedes, por citar un ejemplo, analogías filosóficas. ¿Y qué tal si nos dan como unas 20 llaves o un llavero lleno de llaves? Como que está más interesante. ¿Por qué? Porque no nada más nos están dando una llave, sino que son varias, y eso indica que nos están dando oportunidad de varias cosas. Reflexionemos. Sueños de analogías filosóficas. Y está la ley de los contrarios. ¿En qué podemos decir de esta ley de los contrarios? Bueno, su término, su nombre nos lo dice. Cuando uno sueña, digamos, dinero, que le están dando dinero, la parte contraria, ¿qué es? Pobreza. Entonces ahí se aplica, le dan dinero, pobreza, va a venir pobreza. Y uno muy conocido que muchos de los estudiantes gnósticos queremos soñar muy seguido, es soñar con estiércol. Porque cuando se sueña con estiércol, se aplica que es dinero. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces una persona sueña que se pisó estiércol, popó de X, le va a llegar dinero. Son cosas que uno tiene que reflexionar. Entonces, cuando uno sueña dinero, es al revés, va a venir pobreza. ¿Y por qué si uno sueña estiércol, es dinero? Porque en realidad, a través del despertar de la conciencia, el dinero viene siendo eso. El dinero no es malo, solamente que se le está dando, más bien dicho, me corrijo ahí, se le está dando un uso terrible y estamos embelecidos con las cuestiones del dinero. Ese es el problema. El dinero se usa, es todo, pero desgraciadamente se usa de una forma equivocada. Entonces, ya teniendo la orientación de esas tres leyes, algo muy general, claro, pero es de una forma sintética, entonces uno ya puede interpretar aquello que estuvo anotando y tener orientaciones más claras sobre los sueños. Es obvio que si uno va teniendo esa disciplina en estos sueños, los sueños se van haciendo cada vez más lúcidos. Los sueños generalmente uno ve, cuando van siendo más ampliados, más profundos, más lúcidos, uno empieza a escuchar. Y cuando van siendo todavía más, uno empieza a oler. Y luego uno empieza a tocar. Y uno empieza luego todavía más allá a gustar. Y cuando están esos 5 sentidos allá, pero bien, prácticamente uno está en aquel mundo de los sueños, dominando los actos que está haciendo en aquel lugar. Es decir, uno ya tiene voluntad de acto allá y ya uno no está en esas situaciones donde uno está en el mundo de los sueños y más bien se siente manipulado, no sabe, aparece aquí y luego está en otra parte y en un instante está en otro lugar y no sabe ni por qué está soñando tal o cual cosa. Es decir, va despertando conciencia en el mundo de los sueños. Algo que estamos llamados a ir generándolo. Es decir, a tener voluntad de actos en el mundo de los sueños. Bueno, regresando a lo que viene siendo la numerología, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ustedes han estudiado algo de numerología? ¿Caballero usted? ¿Un poquito? Son lecturas. Lecturas. Amadelia, ¿no? Por allá, caballero, ¿no?
Bueno, es decir, la numerología es algo muy extenso, pero la gnosis tiene esa característica de sintetizar y hacerlo bien práctico. Digamos, una persona sueña un número, no sé, alguien quiere mencionar un número como ejemplo para hablar de cómo utilizar los números. El 3. Bueno, cuando uno sueña el 3, ¿qué simboliza o qué representa? El 3, bueno, es un número que tiene que ver con la creación, con hacer algo. Y si uno sueña eso, tiene que ver qué está haciendo en su vida. De pronto uno va a empezar a hacer un proyecto, y uno lo haré, no lo haré, va a hacer alguna actividad, y soñó el 3. ¿Qué dicen ustedes? Adelante, a crear, a hacer, dar un ejemplo, porque así es como uno va viviendo la gnosis. La gnosis busca uno vivirla. Entonces, soñó el 3, creación. Eso representa. Triunfos físicos y espirituales también representa el 3. Es la ley de la creación el 3. Entonces, uno soñó el 3, bueno, vea qué está haciendo en su vida, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, en qué se está desempeñando, para que vea por qué le están diciendo el 3. ¿Por qué me dicen 3? A ver, pero ¿qué estoy haciendo en mi vida? Estoy haciendo un negocio, me voy a casar, voy a hacer un viaje, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vea qué está haciendo y compagine con el 3. Vea, bueno, ¿qué me están indicando? ¿Verdad? Porque uno puede soñar, digamos, en este caso, una persona quiere hacer un negocio y soñó el 3. Bueno, es un triunfo. El 3 es triunfo, es creación. Entonces, adelante, ¿verdad? Nos están diciendo, pero ¿qué tal si uno sueña, por ejemplo, que por cierto decimos este número también, el 18? El 18 es un número que si uno va a hacer un negocio y sueña esto, bueno, no es el momento. Uno se va a acostar en la noche, Tonantzin, Teteoín, oh mi madre, ven a mí, te pido que me orientes para ver si este negocio me va a ayudar. Está uno pidiendo de forma sencilla, natural. Y uno se va adormeciendo con estas palabras y aplicando todo lo que hemos mencionado. Y sueña el 3. O soñó el 18, que me están dando la respuesta. El 18 es un número que se le conoce como los enemigos ocultos. Un enemigo oculto. Entonces uno va a hacer el negocio mejor. Una persona se va a casar. Tonantzin, Teteoín, pero me caso, ¿no? Esas dudas asaltan mucho. Soñó el 19. Así creo que le están abriendo las puertas. Adelante. Adelante, cásese. Cásese ya. Ah, bueno, no tan así, pero le están diciendo que sí. Le están orientando que adelante. Por eso uno en la noche pida, me caso, me conviene esta pareja, porque eso es la idea. 19, excelente. No, le salió el 18. Yo soñé el número 8 mucho. El 8. Sí. Bueno, fíjense el 8. Visiones también. ¿Cuál? He tenido visión del 8. Vaya, eso yo mucho. El 8 es un número, fíjense ustedes lo que nos indica. Lo voy a leer. Aquí está. El 8, sufrimiento, pruebas, dolor. En general. El 8 es un número, todos los números, son necesarios. Todos. En un momento dado, en la vida de cada uno de nosotros. Pero en este caso el 8 son pruebas, dolor, sufrimiento. Y cuando hablamos de este número, invitamos a que la persona que está viviendo mucho ese 8 en los sueños, o lo está soñando mucho, vaya y lea el libro de Job de las Sagradas Escrituras.
¿Por qué Job? Porque Job es un maestro que nos dice cómo hacerle cuando el 8 está presente en nuestra existencia. Uno dice, bueno, es que la Biblia es nada más ahí, ¿no? La Biblia es un patrimonio de la humanidad, es de todos, solamente que uno tiene que aprender a estudiarla, y no nada más a aprendérsela de memoria, sino que hay algo más. Además, en cuestión de la Biblia, también hacemos una recomendación para que uno se ayude en cuestión de los sueños. ¿Por qué? Porque hay algunos salmos que a uno le permiten acordarse más de los sueños. Por ahí se los voy a decir al ratito, ¿verdad? Porque lo traigo. Para que ustedes se apoyen también con la magia de los salmos. Los salmos es una cuestión sumamente extraordinaria, esotérica. No es nada más unas palabras bonitas, ¿no? Es eso, pero muchísimo más. Entonces, bueno, regresando al número 8, invitamos a que se lea ese libro, y en forma general, Job fue un gran personaje, un gran iniciado, que le pasó de todo, pero él jamás se doblegó. Él siguió adelante, siguió firme, haciendo los cometidos, las tareas que le correspondían. Y en ningún momento dijo, no, ya, se acabó, ya no quiero hacer más. No, él siguió, se mantuvo firme y decidido en lo que estaba haciendo. Es el número 8. Todos en un momento dado estamos viviendo el número 8. Todos. Estamos con pruebas, con dificultades, con sufrimientos, y uno se pregunta, ¿pero por qué me pasa eso? ¿Por qué? Y esto, pero hay que aprender a ser humilde y aprender a aplicar esto. Entonces, bueno, oriéntame, dime cómo le hago, por qué, y le darán la respuesta. Bueno, ahí tenemos el 8. ¿Qué otro número podemos citar? Muchos. Del 1, ya hablamos. De pronto alguien, no sé, soñó el 1240. Número ahí. Gente que no se acuerda de los números, pero gente que los trae así presentes. Resulta que a través de lo que es la enseñanza gnóstica se nos habla de que uno debe de aplicar una técnica de sintetizar números. En este caso, este número es 1240, es grande. Y nos enseña la gnosis que uno haga lo siguiente. 1 más 2, 3, más 4, 7. Y ya es un número pequeño. Los números que la gnosis trabaja a través de estas claves es del 1 al 22. Del 1 al 22. Este es un aspecto sumamente, por un lado esotérico, pero sumamente cabalístico, y que nos permite orientarnos y llevar los números a través de esta operación a que quepan aquí. Entonces aquí tenemos en este número que acabamos de decir el número 7. ¿Y el número 7 qué es? ¿Qué representa? El número 7 representa triunfo, pero con esfuerzo. Uno soy el 7, bueno, digamos, puedo hacer ese negocio, voy a hacer un viaje. Pregunta uno, bueno, hago ese viaje y soy el 7. Bueno, ve a hacer el viaje, sí ando, pero va a estar batalloso, no va a ser fácil. Y esa es la respuesta. Entonces el 7 significa eso, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienen? Ellos tenemos las 8. ¿Algún comentario, alguna duda? No sé si quieran externar algún sentido, no sé. ¿Todo bien? Bueno, entonces tenemos aquí estos números. Vamos a, por ejemplo, si una persona sueña, en este caso, el número 1, soñar el número 1 es un número benéfico, ¿sí? Es un número positivo, un número que nos permite tener esa seguridad de lo que uno vaya a hacer. Número 1. Si uno sueña, digamos, el 16, es un número que es similar al 18. En todo caso, mejor absténgase de X o Y cosa. Si uno pidió una asistencia o algo y soñó el 16, bueno, ahí está la respuesta que le están dando.
¿verdad? El 16 no es recomendable. Se le conoce al 16 como la inconsciencia. ¿Sí? Un trabajo que está haciendo, pero se está haciendo mal. Estamos fuera de la ley divina. De la ley divina, ojo. Entonces no ser del 16, bueno, en ese sentido, es mejor no ser tal. ¿Estamos de acuerdo? Y así están los demás números. Por lo tanto, queremos nosotros hacer una atenta invitación para que se den la tarea de practicar lo que hemos estado hablando. La gnosis es práctica. Si bien es cierto, uno recibe temas, conferencias, sí, son necesarias. ¿Por qué? Porque a través de ellas uno va a poder respaldar las prácticas que hace. Sepa cómo hacer las prácticas que tocan hacer. Uno se oriente, pero la práctica es imprescindible. Es necesaria la práctica. Por eso, invitamos a que ustedes vayan haciendo esto y vayan descubriendo cuáles son los mensajes que están recibiendo ustedes constantemente. Todas las noches estamos soñando, todas las noches. Y a veces hay mayor lucidez, a veces hay menor lucidez, a veces la persona no se acuerda, etcétera, etcétera. Es decir, pero tenemos que ir nosotros entrando en esa yoga del sueño, en esa disciplina, para que uno vaya teniendo un orden y vaya teniendo mayor información. Una persona que empieza a meterse en este tipo de disciplinas, pues va entonces encauzándose bien y le están poniendo a uno atención. Es decir, esa tonancia de adentro dice, se está poniendo a las pilas, como dicen en otras partes. Bueno, vamos a ayudarle, vamos a echarle la mano, vamos a orientarle. Y empiezan ahí a echarnos la mano. Entonces, invitamos a la práctica, invitamos a estudiar nuestros sueños, invitamos a ir anotando los sueños y pasar a la parte de la interpretación. La interpretación es muy amplia y el que debe ir aprendiendo a interpretar al final es uno. ¿Por qué? Porque uno realmente sabe qué está sucediendo. Que si bien es cierto, nos pueden ayudar, sí. Los libros nos ayudan, de pronto un tema como estos, en otros temas que se van a dar, uno se va ayudando, pero a final de cuentas, uno es el que va a estar atando cabos, engranando las cosas. ¿Por qué? Porque lo que uno sueña, vuelvo a repetir, está íntimamente relacionado con mi vida, con la vida de cada quien. No olviden eso. Y bueno, pues por mi parte es todo. Si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Pues iba a decirle los salmos. Ah, sí, los salmos, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar aquí si tengo por aquí anotado lo de los salmos. Sí, déjenme nada más buscarlo. Pero bueno, si hay alguna otra indicación, es el momento de hacerla. Y si no, mientras busco, pues vamos a dar la palabra a Rodolfo para que, bueno, ya quite este tema. Muchas gracias por su atención.